hay un evento que observamos en diversos fenómenos de la naturaleza y que incluso aparece en nuestro salón. Fíjate que siempre tenemos a algunos alumnos que se les hace muy difícil entender lo que les estamos explicando, así batallan. Y también hay unos cuantos que rápido la agarran, ¿sí? Cualquier cosa ya entendieron. Y la mayoría está en medio, ¿no? Que más o menos, a veces le cuesta más trabajo, a veces menos. Pero siempre observamos, ¿no? Es que siempre hay unos cuantos con que hay que batallar y hay unos cuantos que rapidito le entienden a todo. Y este mismo fenómeno se observa, por ejemplo, en las estaturas, ¿no? Hay unos poquitos que están muy altos y unos poquitos que están muy chaparros y la mayoría, pues, estamos en medio. A esto que ocurre comúnmente le llamamos la distribución normal. Tiene una forma así de campana. También se conoce como campana de Gauss porque fue el matemático Carl Friedrich Gauss quien hizo una descripción matemática de este fenómeno utilizando la fórmula que vemos en la pantalla. Entonces, ¿cuáles son las características de la distribución normal? Bueno, vamos a utilizar la media está en el centro y de ahí vamos a ir avanzando en términos de desviaciones típicas para la izquierda y para la derecha. Cuando la media es 0 y la desviación típica es 1, decimos que estamos hablando de... Me voy a parar en la media y ahora voy a contar en términos de distribuciones, ¿sale? Entonces, así como en la recta numérica, nos parábamos aquí, estaba la ranita, está mi ranita, y de ahí, vamos a saltar, pero en lugar de que la rana salte de uno en uno, va a saltar en desviaciones, ¿vale? Salta uno y llega a una desviación típica, y salta dos y llega a dos desviaciones típicas, y salta un poco más y llega a tres desviaciones típicas. Ajá. Y si salta para el otro lado, salta a la izquierda, tenemos que menos una desviación típica, salta otra vez y vamos a tener menos dos desviaciones típicas, y salta otra vez y vamos a tener menos tres desviaciones típicas. ¿Sí? Eso es lo que hace la ranita aquí. Vamos contando de desviación típica en desviación típica. Pero es un poco más que eso, porque ya sabemos que la curva normal tiene esta forma, ¿vale? Entonces aquí queda en medio la media y tenemos aquí una desviación típica, dos desviaciones típicas y tres desviaciones típicas. Y para acá tenemos menos una desviación típica, menos dos desviaciones típicas y menos tres desviaciones típicas. Entonces, ¿qué nos dice la regla de la normal? La regla de la normal dice que aquí en esta área, fíjate, aquí entre menos una desviación típica y una desviación típica, aquí, toda esta área que estoy sombreando, la probabilidad de caer aquí en esta área que le voy a poner, por ejemplo, bueno, le voy a poner aquí, que Z esté entre menos una desviación típica y una desviación típica, ¿cuánto es? La regla de la normal dice que caer aquí tiene una probabilidad del 68.26%. 68.26. ¿Sí? Aquí en el medio esto. Ahora, si me fijo en no una desviación típica, sino dos desviaciones típicas, menos dos desviaciones típicas, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo caiga aquí? La probabilidad de que caiga entre menos dos desviaciones y dos desviaciones es del 95.44%. 95.44. ¿Sí? Y la probabilidad de que caiga, lo dibujé muy abajo, un poquito más arriba.
la probabilidad de que caiga entre menos 3 desviaciones típicas y 3 desviaciones típicas, ¿cuánto es? La probabilidad de que z esté entre menos 3 desviaciones típicas y 3 desviaciones típicas es del 99.97%. 0.9997, o sea, casi todo cae entre menos 3 y 3 desviaciones típicas. Vamos a ponerles números a todo este montón de letras. Por ejemplo, si estamos trabajando con estaturas, ¿qué cosa es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos la media, digamos que sea una media, no sé, de 1.64. Y la desviación típica que sea, no sé, de 0.08. Entonces, ¿qué tenemos para nuestra curva normal? Fíjate, tenemos que la media está aquí, ¿no? La media, ¿cuánto es? Es 1.64. Entonces nuestra ranita se para aquí en la media. Y de ahí va a dar brincos. ¿Los brincos de cuánto van a ser? De desviaciones típicas. ¿Va a brincar cuánto? Va a brincar 0.08. Entonces si me paro aquí en el 1.64 y doy un brinco aquí hacia la derecha, ¿a dónde voy a caer? En la calculadora, a ver, es 1.64 más 0.08, va a caer en 1.72. Y después, si doy otro brinco, la ranita brinca de cuánto en cuánto, brinca de desviación típica en desviación típica. Entonces tengo 1.72 más 0.08, voy a tener 1.80. Y si doy otro salto, va a caer en 1.80 más 0.08, va a quedar en 1.88. Y ahora si doy brincos hacia la izquierda, a ver, me paro en la media, ¿no? Y ahora voy a brincar hacia la izquierda. ¿A dónde voy a llegar? Bueno, es el 1.64 menos 0.08. Voy a llegar, aquí va a ser el 1.56, ¿sí? Estoy restando porque estoy ahora brincando hacia la izquierda. 1.56, si doy otro brinco, ¿a dónde voy a llegar? Menos 0.08, voy a llegar al 1.48. Y si doy un tercer brinco, voy a llegar ¿a cuánto? Pues la ranita salta de desviación en desviación y la desviación es de 0.08. Entonces si estoy en el 1.48, me voy 0.08 para la izquierda, entonces menos 0.08, voy a llegar al 1.40. ¿Vale? ¿Y eso qué significa? Fíjate, aquí está la media, ¿no? La media es 1.64, aquí está. Entonces, ¿qué me dice la regla de la normal? Dice que los que midan entre 1.56, entre la probabilidad de medir 1.56 a 1.72, ¿sale? La probabilidad de que estés entre 1.56 y 1.72, ¿de cuánto es? La probabilidad aquí, de esta área, dice la regla de la normal que es del 68.26%, ¿sí? 68.26%. La probabilidad de que midas entre 1.56 y 1.72 es de, no se ve en la pantalla, es 68.26%. La probabilidad de que midas entre 1.48 y 1.80, dice la regla de la normal, que ahora la probabilidad es del 95.44%. Y la probabilidad de que midas entre 1.40 y 1.88 es de casi el 100%, es 99.97%. ¿Sí? Es lo que quieren decir la media y desviación típica en la curva normal, ¿vale? Si las estaturas se distribuyen, si las estaturas se distribuyen normalmente, entonces la probabilidad de que alguien mida entre 1.56 y 1.72 es de
68.26%. Y la probabilidad que mida aquí entre 1,48 y 1,80 es del 95.44%. Y la probabilidad de que alguien que yo elija al azar mida entre 1,4 y 1,88, pues es de casi todos, ¿no? 99.97%. ¿Sale? Entonces la probabilidad de que alguien mida más de 1,88 o menos de 1,4 es muy, muy baja. Del 0.03%. ¿Sí? Porque es lo que le falta a este para llegar al 100%. ¿Sí? La curva normal nos indica las probabilidades que nosotros podemos encontrar. Fíjate, aquí toda esta área abajo de la curva normal es el 100%. Ahora yo quiero encontrar no el área de toda la curva normal, sino un área determinada. Entonces en Excel podemos encontrar el área desde la izquierda hasta cierto punto. ¿Sí? Aquí, hasta aquí, hasta un Z0. Toda esta área. ¿Sí? Entonces si yo quiero nada más un intervalo, digamos, por ejemplo, entre este Z0 y este Z1, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo quiero colorear nada más este intervalo. ¿Cómo lo logro? Bueno, pues fíjate que yo puedo sacar la probabilidad de toda esta parte, desde aquí hasta acá, hasta el Z0. Y a eso le quiero quitar entonces la probabilidad de este pedacito, del Z1. ¿Sí? ¿Cómo? De la siguiente manera. Fíjate. Yo tengo aquí la probabilidad, dijimos, hasta el Z0. Todo este pedazo. Ajá. Entonces voy a agarrar y le voy a quitar hasta el Z1. Perdón. Aquí hasta este pedacito, el Z1. ¿Sí? Y entonces ya lo que me dé aquí me va a dar un porcentaje, digamos, aquí que me dé 0.97, por ejemplo. ¿No? Y si aquí, este pedacito aquí hasta el Z1 me da 0.03, por ejemplo, entonces ya yo ya sé, a este que llega hasta aquí le voy a quitar este otro. Ajá. Y entonces, ¿cuánto me va a quedar? Pues me va a quedar que aquí, de aquí, acá, este pedazo, ¿no? Que sería el punto 97 menos el punto 93, que sería ¿cuánto? Sería punto 94, que valdría este pedazo de aquí adentro. ¿Cómo podemos calcular el área bajo la curva utilizando Excel? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Fíjate, queremos calcular aquí entre un punto, digamos, Z1 ahora y Z2. Bueno, los nombres no importan en realidad, ¿no? Hace ratito decía yo Z0 y Z1, pero ahora me parece mejor Z1 y Z2. Sale. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar los mismos datos que en el ejemplo anterior. Digamos que estamos en el ejemplo de las estaturas y queremos estaturas entre un punto, digamos, 1.56 y otro punto, digamos, Z2 que sea 1.72. Necesitamos la media. La media dijimos que va a ser de 1.64, por ejemplo, y la desviación, que la desviación sea, por ejemplo, de 0.08. ¿Sale? Entonces ya con estos datos queremos saber, fíjate, ¿qué dice? ¿Cuántos caen con estaturas entre Z1 y Z2? ¿Sale? Lo que me va a dar aquí es un porcentaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dijimos que pues tengo que calcular el área bajo la curva. Aquí todo desde la izquierda hasta Z2. Y después calcular el área bajo la curva desde toda la izquierda hasta Z1.
Y de esta manera entonces voy a restar, voy a quitar al área hasta Z2, le voy a quitar el área hasta Z1. Sale, vamos a ver cómo se hace esto. Primero voy a calcular este de arriba, la probabilidad de que Z sea menor que Z2. Ajá. ¿Eso cómo lo calculo? Pues en Excel, para escribir las fórmulas, hay que empezar con el signo de igual. Entonces escribo aquí en esta celda, es igual, y voy a escribir la función dist de la distribución .norm por la normal con datos n. Dist.norm.n, y voy a abrir paréntesis, y aquí mismo me dice lo que quiere primero es el dato. Pues primero hasta Z2, ¿no? Aquí está Z2, hago clic en el valor de Z2, ajá, escribo una coma, y ahora me pide la media. Y la media es esta, ajá, escribo una coma, y ahora me pide la desviación estándar. Entonces me da opción de que haga yo clic en la desviación, escribo una coma y después me dice que escriba yo verdadero si quiero la función de distribución acumulativa, o falso la función de probabilidad bruta. Y lo que estamos haciendo aquí es la función de distribución acumulativa, así que le vamos a escribir verdadero, ¿sale? Entonces esto es de Excel, que hay que escribir verdadero nada más. Ajá. Y luego ya cierro paréntesis y le doy enter. Y aquí me aparece ya el área bajo la curva es este, ¿no? Del 84%, punto 84, hasta aquí. Ahora quiero calcular esta área bajo la curva hasta el Z1. Entonces aquí voy a escribir la probabilidad. Esto es nada más para que yo me acuerde, ¿no? Esto no hace nada. Que Z sea menor que Z1. ¿Sí? Ahí. Aquí de hecho podemos escribir lo que nosotros querramos, pero en esta otra celda sí vamos a escribir la función. Entonces empezamos con el símbolo es igual, y escribimos dist.norm.n, ¿verdad? La distribución normal. Le pedimos que ahora calcule hasta Z1, ¿no? Z1 es este, 1.56. Y la media es 1.64. Ajá, sí. Escribo una coma, la desviación estándar, que es esta, 0.08, y aquí al final le escribíamos verdadero, ajá, y cierro paréntesis, y ahora sí me da, que dice que el área es .1586. Pero yo no quiero ninguna de estas dos, no quiero la probabilidad hasta Z2 ni la probabilidad hasta Z1. Lo que yo quiero es en la probabilidad que Z esté entre Z1 y Z2, ¿no? Z1 sea menor que Z es menor que Z2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago eso? Pues simplemente dijimos la probabilidad hasta Z2, ajá, que está aquí, de que está más a la derecha, y le vamos a restar el que está más a la izquierda, ¿no? Menos, ajá, la probabilidad hasta Z1, ¿sale? Y entonces esto ya me da, que es lo mismo que había salido, ¿no? .6826, con la reglita que dimos hace un ratito, sale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo puedo poner como porcentaje, fíjate. Si escribo es igual a este, ¿no? Para copiarlo aquí abajo. Y aquí, ya estaba. Es que hace ratito lo hice aquí en esta misma plantilla. Me puse el %, ¿no? Pero para ponerlo en porcentaje se le pone aquí con este botón. Y para que le ponga decimales hay que picarle en este botón. Y ya es 68.27%. ¿Sale? Entonces, la ventaja que tiene hacerlo aquí, pues es que puedo yo cambiar los números. Por ejemplo, ¿cuántos miden entre 1 y 2 metros? Está el 100%. Fíjate. ¿Cuántos miden entre 1.5 y 1.6 metros? Y aquí me dice el 26.85% de mi población va a caer entre 1.5 y 1.6 metros. ¿Sale? Con estos datos. ¿Sí? Entonces así ya podemos calcular el área bajo la curva, que corresponde precisamente a las probabilidades. Muy bien. Cuando tenemos una población, podemos saber pues la media y la desviación típica.
Pero si no podemos medir a toda la población, bueno, pues tomamos muestras. Ahora, por cada muestra que nosotros tengamos, vamos a saber su media y también vamos a saber la desviación. Cada vez que nosotros tomemos una muestra, vamos a sacar una media diferente. Pero lo interesante es que si tomamos un montón de muestras, las medias se van a distribuir de forma normal. Ajá. Ahora lo que nosotros nos preguntamos es, bueno, si yo tomo varias muestras, ¿cómo puedo saber cuál es la media de la población? ¿Sí? Porque lo que voy sacando son medias, pero de las muestras. Ajá. Y para eso nos sirven los intervalos de confianza. Porque ¿qué es lo que yo quiero? Fíjate, yo quiero tener un nivel de significancia, por ejemplo, que sea de 5%. Entonces me va a interesar el nivel de confianza, 1 menos alfa, que bueno, en este caso va a ser pues 0.95. ¿Qué es lo que yo quiero? Bueno, pues que este 0.95 es el área bajo la curva aquí. Tengo el 95% de confianza. En general, pues le voy a seguir poniendo 1 menos alfa. Ajá. Aquí. Y entonces nos va a quedar un cachito de este lado y otro cachito de este lado, que sería pues este nivel de la significancia. ¿Sí? Me va a quedar la significancia 0.05, la mitad aquí, alfa entre 2, y la otra mitad acá, alfa entre 2. ¿Sale? Entonces lo que a mí me interesa, fíjate, es el valor aquí, este z de alfa entre 2. Como la curva normal es simétrica, pues lo mismo que sea aquí, este z alfa entre 2 va a ser este mismo, ¿no? Menos z alfa entre 2. Lo interesante es que, de hecho, aquí para la desviación de la muestra tenemos una fórmula. Fíjate, tengo que la desviación de las medias muestrales se puede dar de la siguiente forma, tiene esta forma, es la desviación de la población entre la raíz del tamaño de la muestra, ¿sí? Y eso nos permite pues hacer la siguiente expresión, fíjate, ¿cuál va a ser el intervalo entre el cual tenemos el 95% de confianza que va a estar la media de la población? Bueno, pues va a ser el siguiente, voy a tener la media de la muestra menos este punto, z es alfa entre 2, por la desviación, ¿no? Que va a ser en desviación típica sobre raíz de n. Y el otro punto pues va a ser con respecto a esta, ¿no? La media de la muestra más este punto z alfa medios por este, ¿sí? Entre la raíz de n. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que estamos a 95% seguros que la media va a caer en estos intervalos, ¿vale? Bueno, no es necesario ponernos a calcular todo esto porque la computadora lo puede hacer por nosotros. Así que no se desesperen, ahora vamos a verlo en Excel. Vamos a hablar ahora acerca de las puntuaciones Z. Cuando tenemos dos listas, no necesariamente se pueden comparar una con la otra. Por ejemplo, supongamos que en la materia de estadística saqué una calificación de 8 y que en la materia de moral saqué una calificación de 9. ¿En cuál me fue mejor? ¿Me fue mejor en la clase de estadística o me fue mejor en la clase de moral? ¿Qué tal, por ejemplo, que aquí en moral todos mis demás compañeros sacaron 10 y aquí en estadística todos mis demás compañeros sacaron 7? Ahora, ¿en cuál me fue mejor? Fíjate que aunque en moral saqué 9 y en estadística saqué 8, me fue mejor en estadística, ¿sí? Porque aunque saqué menos calificación, mis demás compañeros salieron abajo de mí. En cambio en moral, aunque saqué 9, todos los demás sacaron 10. Entonces no me fue tan bien, ¿sale? Entonces
quiero yo una manera de poder comparar cómo me fue con relación al grupo. Para eso me sirven las puntuaciones Z. Ajá. Entonces voy a convertir esta calificación de estadística de un 8 y esta calificación de moral de 9 en algo que yo las pueda comparar, ¿sí? Para que yo pueda ver en cuál me fue mejor, si en estadística o en moral. Digamos, por ejemplo, que aquí en estadística hubo una media de calificaciones, por ejemplo, de 7.1 con una desviación de, digamos, 0.9. Y aquí en moral, que tuvimos una media de 9.5 con una desviación de 0.4, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para comparar estas dos calificaciones? La puntuación Z va a ser la siguiente. Sacamos la puntuación Z, va a ser el dato de la calificación menos la media entre la desviación típica. ¿Sale? Entonces, cuando aplicamos eso con estos datos, fíjate, este va a ser la calificación, este va a ser X. ¿Sale? Entonces, para la clase de estadística, ¿cuánto es la puntuación Z? La puntuación Z es X, que es 8, menos la media, que es 7.1, entre la desviación, que es 0.9. Hacemos eso en la calculadora. A ver cuánto da. Entonces vamos a ver. Es 8 menos 7.1. Me da 0.9. Entre 0.9 me va a dar la puntuación Z igual a 1. Y ahora en este otro, a ver, la puntuación Z para la calificación de moral me dio la X va a ser 9 menos la media, que es 9.5, entre la desviación, que es 0.4. Entonces en la calculadora, a ver cuánto me da. 9 menos 9.5 me da menos 0.5, menos 0.5 entre 0.4, entre 0.4 me da menos 1.25. Entonces Z me da menos 1.25. Y ahora sí los puedo yo comparar. Fíjate, aquí en la calificación de estadística tengo que Z vale 1. Y aquí en la calificación de moral vale menos 1.25. ¿En cuál me fue mejor? Pues fíjate que puedo yo ponerme en la recta numérica. Aquí está el 0. ¿Y dónde estaría el 1? El 1 está aquí. ¿Y el menos 1.25 dónde está? Menos 1.25. De este lado, del lado izquierdo, están los números negativos. Me dio 1.25. Entonces, ¿en cuál me fue mejor? Pues claro que me fue mejor aquí en este, ¿verdad? En la clase de estadística, ¿sí? A comparación con la clase de moral. La clase de moral salió más abajo. Cuando queremos nosotros comparar resultados de dos grupos, tenemos que utilizar puntuaciones Z, ¿sí? Cuando yo quiero comparar resultados de un individuo con respecto a dos grupos, voy a utilizar puntuaciones Z, así como aquí, ¿sí? Estoy en una clase de estadística y estoy en una clase de moral y quiero saber en cuál clase me fue mejor, ¿sí? Pero no me puedo guiar únicamente la calificación absoluta que saqué, porque eso no mide totalmente mi desempeño, porque no me dice en qué posición estoy con respecto a los demás. En cambio, la puntuación Z sí me dice en qué posición estoy con respecto al grupo.